están, chicos, chicas? Espero estén bien ahí en su casa. Aquí con este es el tercer videito. Voy a trabajar un temita de historia que casi nunca se llega porque nos falta tiempo. Hay tanto que hablar siempre en historia. Pero recuerda que son videos panorámicos, no tienen una profundidad porque la idea es que tengas una idea general. ¿Queda? Listo. Primer punto en que vamos a trabajar en esta tercera entrega respecto a lo contemporáneo, visión panorámica de la historia del siglo XX. ¿Ya? ¿Con qué comenzamos? Con la República Aristocrática. Acuérdate, República Aristocrática. Un grupito de gente llamado el Club de los 24, el Club de los Amigos, el Club Nacional, la Gentita, los Manaki, todos, son lo máximo. Ellos son una minoría que gobiernan a todo el país, ¿ok? ¿Hasta cuándo? Hasta 1919, porque aparece un señor llamado Leguía, que había gobernado aquí, pero ahora gobierna acá con mucho poder. Es un gobierno dictatorial, pero desde lo civil. Recibió un montón de dinero de Estados Unidos y con ese dinero pagaba sobornos a todo el mundo. 1929 se da el crack. Estados Unidos se quedó sin dinero. Estados Unidos dijo, ustedes pagarme. Y Leguía no sabía cómo. Y a raíz de eso se queda endeudado. Hay una crisis nacional, desempleo. Leguía, que había sido adorado, termina siendo desplazado. ¿De parte de quién? Del buen señor Sánchez Cerro, generalote, un militar que hace golpe de estado junto con las clases sociales que habían estado pugnando por volver al poder, pero lo matan también. ¿Quién parece que lo mata? Alguien conocido como Leiva, un posible aprista. Hay debates por ahí, no voy a entrar en el tema. La cosa es de que lo matan al buen Sánchez Cerro. ¿Quién sucede? Benavides. Toda esta etapa que se le conoce como el tercer militarismo. Benavides tiene un trato extraño a los apristas. Después vamos a hablar de los apristas, quiénes son, de dónde vienen. Acuérdate que su fundador es Sáenz de la Torre, que pierde elecciones con Sánchez Cerro. La cuestión es que Benavides convoca a elecciones y se va a dar una etapa conocida como la ¡Primavera Democrática! Acuérdate, Primavera Democrática. ¿Listo? Primavera Democrática, primero gobierna Manuel Prado Ugarteche, un hombre de alcurnia, un hombre de apellido, que va a coincidir su jornada con la Segunda Guerra Mundial. Y en esta época tenemos un conflicto con Ecuador muy accidentado que lo terminamos ganando. En realidad no ganamos nada, pero ganamos. Militarmente ganamos, pero territorialmente no. Básicamente se arregló ahí el problema, ¿sí? Luego viene Benavides, conocido como el cojurídico. ¿por qué? Porque está muy pegado a la ley. Al final le salió mal. Eso sí, las 200 millas son gracias a él, así que agradecele cada vez que me hace parte de la, ¿ya? Cuestión que al final lo deportan y se impone un militar, ¿correcto? Otra vez un militar, el general Manuel Arturo Odría, quien es el encargado de vivir una época conocida como el Ocheño. Otra vez los norteamericanos, nosotros queremos tu cobre, tu algodón y tu azúcar. Y Odría, ni corto ni perezoso, le va a brindar las materias primas, se va a inyectar de mucho dinero Odría. La mitad para sobornos, la otra mitad para obras públicas. El Hospital de Gagliardi es una muestra, por ejemplo, de las muchas obras que él hizo. ¿Quedó? ¿Listo? Muy bien. Pero se acabó la plata, ¡chao día! Se tienen que convocar elecciones y parecía pues que Sáenz de la Torre podía lograr su cometido, pero todavía hay resistencias para que el APRA esté en el poder. Mira desde dónde, desde 1930 más o menos, el APRA quiere entrar al poder y ya estamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, tiempo de posguerra, 1948 en adelante, hay una serie de conflictos del Ocheño de Odría, pero el APRA no tiene posibilidad de entrar al poder porque siempre le ponen las trabas. La cuestión es que hay un gobierno que se conoce como la convivencia. Manuel Prado Ugarteche vuelve al poder, es la época del boom pesquero, es la época de Luis Banchero Rossi. Cuando tú veas todo Chimbote, Luis Banchero Rossi. Cuando veas Ciudad del Pescador, Luis Banchero Rossi. Cuando tú veas la pesca en el Perú como una potencia económica, es gracias a Luis Banchero Rossi. Bueno, la cuestión es que Manuel Prado Ugarteche aparece otra vez en escena y va terminando su gobierno y parece que iban a haber elecciones. Y parece que Sáenz de la Torre iba a ganar. ¿Qué hacen los militares? Nosotros, primero muertos antes que un aprista gobierne. Van a ver si justo terminaron su mandato y cuando parecía que porque estaba ganando, iba a ganar. Parece que iba a ganar por elecciones, al final se le hace a Prado Ugarteche ¡pum! Golpe de estado. Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindey, ¿sí?,
con su junta de gobierno, hacen un golpe de estado. Chao Manuel Prado Garteche, chao María de la Torre. Y por ahí había estado asomando un señorcito conocido como Fernando Belaúnde Terry, con su partidito Acción Popular. Adelante, gallardos compañeros. La cuestión es que se vuelve a convocar elecciones y adivina qué. Aya no gana. Odría se postuló, tampoco consigue mucho a pesar de las alianzas y triquiñuelas que quiso hacer. Belaúnde Terry logra acceder al poder. ¿Sí? Era nuevo, ¿sí? Super macho, super viril, buen padre, buen amigo, arquitecto. Era todo lo que podíamos querer. Y hay un señor que lo va a acompañar. ¿Adivina cómo se llama? ¿Te acuerdas de ese viejito que lo votaron y que ahora el carro está gobernando? Exacto, PPK, Chibolito, era uno de los respaldos del arquitecto Belaúnde Terry en ese gobierno. Pero ya el Perú estaba en ese momento en una crisis terrible que venía desde el inicio del siglo XX. La comunidad indígena marginada, ¿correcto? La comunidad obrera marginada. Una serie de abusos por todo lado. Había pues actos de violencia continuos. Era terrible lo que se estaba viviendo y a Belaúnde le toca ser el que intente pues calmar los ánimos. Lo hace sin éxito. Intenta hacer una reforma agraria que no funcionó. Además de eso, tenemos el tema del acta de Talara, la página 11. Se dio a entender por ahí de que Belaúnde había hecho un trato con la IPC, la International Petroleum Company, para que el trato, digamos, beneficiara al IPC. ¿Qué se estaba pidiendo? Que la International Petroleum Company se retirara y que dejara de explotar nuestros recursos sin pagar nada al Estado. Y tener una voz popular, ¿correcto? Voz popular. Lamentablemente no funcionó. Y parece que en la página 11, además de eso, había un artículo que beneficiaba a la IPC en vez de que se hiciera justicia luego de años de extracción injusta. Y fue un escándalo. Dijeron que sí, dijeron que no, que mentira, que verdad, es todo un problemón. ¿Quién vienen de nuevo? ¿Quiénes son? Acuérdate, los militares. ¿Y quién viene? Juan Velasco Alvarado, para hacer el famoso golpe de Estado. Y él se declaró ni capitalista ni socialista. Soy nacionalista. Hace una reforma agraria un poco más radical y todos los recursos que eran explotados por entidades extranjeras, él los nacionaliza. ¿Correcto? Buena la idea en el papel. En la práctica fue con muchas fallas, ¿ok? Hay un tema de debate ahí, ya ustedes lo van a ver, pero no quiero entrar en detalles. ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Va a quedarte como tarea, ¿ok? Pero él lamentablemente cae enfermo Juan Velasco Alvarado y ahí de inmediato le hacen un golpe de Estado. Va a gobernar ahora Morales Bermúdez. Va a gobernar en medio de una crisis ya insostenible. Se ve obligado a hacer la asamblea constituyente. Esta vez Morales Bermúdez tiene la única buena idea que tuvo en todo ese gobierno. Básicamente deshizo todo lo que había hecho Velasco, tratando de hacer feliz a todos los capitalistas. Y a raíz de esto pues hay cierta calma en la población, que no va a durar mucho. Se hace la asamblea constituyente, Aya de la Torre se convierte en el presidente y está pues junto con el equipo elegido haciendo la constitución. Aya de la Torre se muere. Lo sigue Luis Alberto Sánchez. La constitución era una muy buena idea, era una muy buena constitución, con una bicameralidad, con la posibilidad de que los analfabetos puedan votar, con la posibilidad de que se beneficiara y se protegieran las familias, con un sistema en el cual no hubiera posibilidades de corrupción. Era una muy buena constitución, pero ya era muy tarde. Era muy tarde ya, porque se dan las elecciones en 1980 y va a gobernar por segunda vez Fernando Belaúnde Terry con Acción Popular, pero va a ser uno de los gobiernos más desastrosos de la historia. ¿Por qué? Porque va a ser en su gobierno que, queriendo sonreírle a los grandes capitales extranjeros, va a terminar siendo una política que se conoce como ortodoxa. Es decir, se plegó a todo lo que el Fondo Monetario Internacional le decía, a todo lo que el Banco Mundial le decía,
Lamentablemente eso generó desempleo, pobreza, miseria, un abandono de las zonas alejadas del país. Esto va a generar dos grupos terroristas terribles y tremendos. Uno va a ser Sendero Luminoso y el otro en el sur, y el otro va a ser el MRTA en la selva y en el norte. Mientras gobernaba Belaúnde, los precios empezaron a fluctuar, va a haber una devaluación de la moneda, van a haber intentos desesperados por arreglar las cosas, pero ya es tarde. Sendero Luminoso ya estaba avanzando por el sur, el MRTA estaba avanzando por el norte. Belaúnde comete el error de creer de que no, este grupito es un grupito de fascinerosos, sin saber que detrás de esto había un tema ideológico, que había un tema estructural y que había un descontento nacional. Su gobierno termina mal, intenta hacer una moneda nueva, el INTI, que no resultó. Luego intenta hacer algunas obritas que tampoco resultaron. Entra, señores, al ruedo el pupilo de ahí de la torre, Alan García Pérez. ¿Se acuerdan? Ese de ahí. Ok, la cosa es de que gobierna el más joven, era una promesa, hablaba hermoso, el domador de serpientes o el encantador de serpientes que le decían. La cuestión es que él termina gobernando el país. Sus 2 primeros años, felicidad. Los siguientes años fueron un desastre. Algunos dicen que fue el peor gobierno del Perú. Ya, espérate. Si quieres molestar a un aprista, pregúntale al primer gobierno. ¿Ok? Ahí nomás lo voy a dejar. La cuestión es que económicamente Alan García hizo unos experimentos. Primero, que no le dio la gana de pagar completa la deuda del Fondo Monetario Internacional. Segundo, o sea, la deuda externa. Segundo, que no le dio la gana de desarrollar el libre mercado o un mercado relativamente libre. Eso significa que económicamente entramos en una especie de incertidumbre. Los precios se elevaban. Cuéntale a tu papá. Cuando tu papá te dice, oye, come toda la comida, es que se acuerda del año 85-90 donde gobernó Alan. ¿Ya? Terrible gobierno, en mi opinión personal. Desastroso, huelga de policía, huelga de profesores, huelga de todo el mundo, pero es un tema ya a desarrollar después. ¿Queda? Ahora, termina el gobierno de Alan y viene Fujimori con el chinito del tractor, el outsider, o sea, el que estaba fuera de todos, ese que estuvo de campero de las elecciones, y termina ganando la Mario Vargas Llosa, al intelectual. Sí, señores, ahí ese hombre que había escrito tremendas obras, que había ganado tremendos premios, que tenía un conocimiento muy alto, pero termina perdiendo Mario Vargas Llosa y termina ganando Alberto Fujimori. Ya saben la historia, algunas cositas. Disuelve el Congreso en el 92 y, bueno, junto con el GEIN se logra capturar a Imael Guzmán. Antes de esto, a Víctor Porlay Campos, que se le había recapturado. La cuestión es que Fujimori tuvo un primer momento de todo lo máximo, todos amamos a Fujimori. En el camino se volvió intolerante, en el camino se volvió muy radical, en el camino acaparó demasiado poder y pretende quedarse en el gobierno más de la cuenta, y eso va a ocasionar un rechazo internacional por un lado, y segundo, un rechazo también de la población. ¿Quién va a enarbolar la rebelión contra Fujimori? Alejandro Toledo, ¿correcto? Hay un escándalo con las elecciones, Toledo rechaza ese tipo de elección, Toledo convoca a la marcha de los 4 suyos, pasan una serie de situaciones de rechazo al país, partido en dos el país, pero luego progresivamente se van descubriendo algunas cositas. Primero, los Vladivideos, ¿ok? ¿Se acuerdan de los Vladimir Montesinos? Lindo él, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de este señor Beto Curi? Ok, videíto manda, ¿no? Un dinero por lo bajo para que Beto Curi se pasara de bando. Eso fue un escándalo. Fujimori quiso rechazar todo, pero ya era tarde porque habían otros videos más donde se veía a los congresistas, a personalidades, a gente de la farándula recibiendo dinero en la salita del cine, ¿correcto? A raíz de eso, cae el gobierno de Fujimori, renuncia por fax porque el muy valiente se fue, y va a gobernar Valentín Paniagua, ¿correcto? Un gobierno bastante decente, bueno, en un año también. No lo elegimos nosotros, creo que esa cosa se repite. Y la cuestión es de que gobierna Valentín Paniagua, convoca elecciones y gana Alejandro Toledo. Aunque no lo crean, quien pasó segunda vuelta fue Alan García. Sí, ese señor que ha hecho un gobierno desastroso, estuvimos a punto de elegirlo y de hecho lo volvimos a elegir. Bueno, ya no importa. La cuestión es que con Alejandro Toledo comienza ya el siglo XXI, pero
es un tema que ya conversaré después. Es hora de partir, que les vaya muy bien este resumen, espero les haya ayudado un poquito. Ya nos vamos a estar viendo pronto para contar los desgloses de cada uno de los temas. Sean felices, que les vaya muy bien y por favor obedezcan al presidente Vizcarra en las indicaciones que dé. Bye.